Dos señales de la destrucción de Jerusalén. El pasaje de Lucas 13 que ya citamos, la advertencia de la destrucción de Jerusalén, se explica con más detalle en Matías y es el punto culminante de la advertencia de Yeshua a Jerusalén y sus habitantes. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación de la ajena? Miren, yo les envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos los matarán, ejecutarán en maderos, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Hebel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequia, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren, su casa al se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Hay dos signos destacados en la destrucción de la ciudad. Uno es la declaración, no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Esta profecía generalmente se toma en el sentido que la gente realmente hará esta declaración. Cuando lo hagan, Mashiach regresará para salvar a la ciudad de la destrucción. Sin embargo, el patrón establecido el domingo de Ramos, que Sukkot, dice lo contrario. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo, Hosiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Hosiana desde las alturas. Esta gran confesión del pueblo no anuló su rechazo ni evitó su muerte en el madero. Las confesiones de fe de estas personas fueron anuladas por el juicio oficial dictado por el sumo sacerdote y el Sanedrín. Unos 40 años después, Jerusalén fue destruida a pesar de los acontecimientos del Día de Ramos. Sin embargo, esta confesión significaba que esas personas lo veían como el Mashiach, ¿no es cierto? Incluso si los líderes religiosos no lo veían, aquellos que se mantuvieron firmes en su fe luego se convirtieron en parte de la congregación de Jerusalén, dando fruto. La declaración de Mashiach fue primero una referencia a la entrada de Yeshua en Jerusalén el día de la fiesta de Sukkot. Sin embargo, debido a que hay dos venidas de Mashiach, tendrá un segundo cumplimiento mucho mayor en el futuro. A menudo se asume que este segundo cumplimiento representará una conversión mundial de los judíos que salvará a la ciudad en el último minuto de la destrucción. Sin embargo, esta suposición se basa en una mala interpretación de otros pasajes, como siempre. El malentendido surge primero cuando los hombres asumen que los judíos son Israel. El término judío es una forma abreviada de Yahudá, ya lo sabemos, Yahudá no es la misma nación que Israel. El reino se dividió, sabemos, después de la muerte de Shlomo, y desde entonces fueron conocidas como Israel y Yahudá. Los profetas siempre distinguen entre las dos naciones y sus distintos llamamientos. Israel y Yahudá tenían dos llamamientos diferentes. Israel contenía las tribus de Yosef, Efraín, Menashes, y a quienes se les dio la primogenitura, como dicen Divrei Hayamina Aleph 5, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Yosef, hijos de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque Judá llegó a ser más fuerte que sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de Yosef. Judá recibió el cetro y era la nación a través de la cual vendría el Mashiach rey. El cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. La primogenitura contenía el mandato de multiplicación porque Jacob bendijo a Yosef, sí, diciendo rama fructífera, es decir, el hijo, sí, es Yosef. Por eso el profeta dice, en los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará y llenarán de frutos el mundo entero.
Y esto está en Yeshayahu 27. Yeshayahu estaba preocupado por la casa de Israel del norte porque había sido tomada cautiva por los asirios. Aunque estos se convirtieron en las tribus perdidas de Israel, el profeta insistió en que cumplirían el llamado de su primogenitura y darían el fruto para el reino. Osea nos dice que Israel daría a luz a los hijos de Elohim. El número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, como no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. Esta es la base de la filiación. Osea la conecta con la promesa de que Abraham tendría muchos hijos. Osea también nos dice que para que esto suceda, Yahudá e Israel deben estar unidos bajo el liderazgo de Mashiach, porque dice, el pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza y se levantarán del suelo porque grande será el día de Israel. Muchos consideran que esto es exclusivo de los hijos étnicos de Yahudá e Israel. Ciertamente son las principales nacionalidades que recibieron la promesa, pero incluso en la época del Tanaj se invitó a otras personas a unirse a la nación, someterse a los pactos de Elohim y recibir todos los beneficios del reino. Al menos el padre lo hizo, que después los hijos no lo quisieran compartir, es otra historia. La profecía de Osea implica que ni Yahudá ni Israel podían recibir la promesa de la filiación sin aceptar a Mashiach como el Mesías. Además, sin aceptar a Yahshua como el Mesías, perdón. Además, el cetro de Yahudá tenía que estar unido con la primogenitura de Yosef para poder ver la manifestación de los hijos de Elohim. La casa de Yahudá debía cumplir su llamado al traer al Mashiach, pero en ninguna parte leemos que Yahudá fuera a dar frutos como reemplazo de Israel. Hay dos teologías del reemplazo en los círculos creyentes de hoy. La primera enseña que la congregación, que la iglesia, sí, reemplazó a Israel. La segunda enseña que los judíos reemplazaron a Israel. La primera surgió de la Iglesia Católica Romana, la segunda surgió entre los creyentes sionistas. Ambas están equivocadas. La verdad es que Yahudá se dividió en dos grupos, higos buenos e higos malos. Predominó el fruto malo y el resultado fue la destrucción de Jerusalén. Los higos malos rechazaron a Mashiach, los higos buenos lo aceptaron. Los malos higos fueron podados de la higuera, dejando solo a los creyentes de Mashiach, quien es su raíz. Yo, Yahshua, he enviado a mi malach para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Los buenos higos de esta higuera de Yahudá fueron injertados en la vid de Mashiach y muchas otras ramas étnicas se añadieron en años posteriores. En otras palabras, la congregación no reemplazó a Yahudá. Los buenos higos no reemplazaron a los malos. Los buenos higos fueron el verdadero Yahudá desde el principio. Los higos malos fueron cortados de entre su pueblo como había advertido la ley. Los buenos higos creían que Yahshua era el Mashiach, el rey de Yahudá, de Israel, de toda la tierra. También tenían fe en la eficacia de su sacrificio, en su muerte, su resurrección y su ascensión. En otras palabras, creyeron en él en lo que respecta a su primera obra. Ellos entendieron que él cumplió la fiesta de Pesaj a través de su muerte en el madero, la ofrenda de la gavilla mecida a través de su resurrección y Shavuot al enviar al Ruach HaKodesh. En este fin de la era estamos llamados a creer una verdad adicional, que Mashiach es el cumplimiento de las fiestas de otoño. Esta vez Mashiach se manifiesta como Yosef, cuyo manto estaba manchado de sangre. Estos son los vencedores que dan fruto para Elohim. El camino del madero está manchado de sangre, no de comodidades. ¿Dará fruto Jerusalén? Cuando se recicló la profecía de Jeremías en el primer ciclo, a Jerusalén se le presentó nuevamente la opción de dar higos buenos o higos malos. La ciudad fracasó, fue destruida nuevamente. ¿Vamos a creer ahora que Yahudá y Jerusalén darán fruto en esta tercera ocasión en la que Jerusalén está programada para la destrucción? En Matías 21, poco después de la proclamación mesiánica pública de Sukkot, Yahshua maldijo la higuera que representa a Yahudá. Él le dijo, nunca más habrá fruto de ti. La higuera se secó y murió.
en un día. Entonces, la verdadera pregunta es si Yahshua profetizó verdaderamente o si la higuera de Yahudá demostrará que él está equivocado. Yahshua siguió esta profecía diciendo, aprende ahora la parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brota sus hojas, sabes que el verano está cercano. Así también tú, cuando veas todas estas cosas, reconoce que Él está cerca, a las puertas. Esto generalmente se toma como una referencia al Estado judío actual de Israel que se estableció en 1948. Estoy de acuerdo con esta interpretación, sin embargo, Yeshua no dijo que el árbol daría fruto, solo habló de hojas. Las hojas no se pueden comer. De hecho, la higuera había sido maldecida no porque no tuviera hojas, sino porque no tenía frutos. Y no nos olvidemos que la higuera es precisamente aquello que tapa las vergüenzas, con lo cual pretendieron hacerse ropa nuestros padres en el huerto. Por lo tanto, el Estado judío ha permanecido infructuoso hasta el día de hoy. Yahshua dijo que nunca daría fruto. Solo aquellos individuos que bendicen a Yahshua como el Mashiach lo verán. Como indica la profecía, la nación misma, la ciudad de Jerusalén, no lo bendecirán ni lo verán, tampoco vendrá a salvar a esta ciudad de sangre. Jerusalén, guarida de ladrones. Les dijo, escrito está en mi casa, casa de oración será llamada, pero la han convertido en una guarida de ladrones. Esta es una cita de Yirmeyá 7, donde el profeta estaba acusando a Jerusalén por su anarquía. Esta fue la causa del veredicto divino por el cual Elohim dijo que abandonaría a Jerusalén como había abandonado antes, unos siglos antes, ¿no es cierto?, a Shiloh. Así que en Matías 21 este mismo veredicto se dio por segunda vez justo antes de que los romanos destruyeran Jerusalén. Una guarida de ladrones es un escondite donde los ladrones se sienten a salvo de la ley y pueden hacer lo que quieran con impunidad. Así era Jerusalén y su templo tanto en los días de Yirmeyá como en los días de Yahshua. ¿Ha cambiado esta condición hoy? El mismo celo religioso por las tradiciones de los hombres abunda hoy en día, pero todavía no hay ninguna señal del fruto de arrepentimiento que sea necesario para evitar la destrucción total.